Antes de calcular el torque, que sería la parte B de ese problema, vamos a observar esta figura en la cual explica qué pasa cuando nosotros colocamos una espira con una corriente I dentro de un campo magnético. Entonces, observemos. Entonces, básicamente tendríamos que sobre este segmento y sobre este segmento se ejercen fuerzas que son de la misma magnitud, pero que van en la dirección opuesta, porque ustedes ahí hacen el I cruz B, que observen que el B va hacia arriba, entonces les va a dar una fuerza, en el caso del segmento de la parte superior, les va a dar una fuerza que es hacia la izquierda, y si lo hacen para la parte inferior, les va a dar una fuerza que es hacia la derecha. Tienen la misma longitud, que es B, tienen el mismo campo, que es B mayúscula, este que aparece acá, y tienen el mismo ángulo entre el campo y el vector de longitud. Entonces, esas fuerzas van a ser iguales y opuestas. Entonces, no van a ejercer ninguna fuerza neta, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar, de hecho, con las fuerzas sobre los segmentos que tienen longitud A, o sea, sobre este segmento y sobre este segmento también sucede que la fuerza neta va a ser igual a cero, porque pasa lo mismo. La corriente es la misma, la longitud es la misma y el campo magnético, como es uniforme, también es el mismo para esos dos segmentos de alambre. Sin embargo, sobre estos segmentos va a ocurrir algo interesante. Observen que para los segmentos de longitud B, que las fuerzas se oponen, están sobre el mismo eje, entonces no hay tampoco ningún torque neto, ¿no? Porque básicamente a ese objeto lo están jalando hacia arriba, lo están jalando hacia abajo, sobre el mismo eje, entonces no pasa nada, ¿ok? Pero no podemos decir lo mismo de los segmentos que tienen longitud A, porque en ese caso la fuerza no se aplica sobre el mismo eje. ¿Lo ven? Entonces, digamos, en este caso sí hay un torque neto, ¿ok? Porque esta fuerza lo jala para este lado y esta fuerza lo jala para el otro lado y entonces esto va a rotar o va a tender a rotar, ¿ok? Entonces sí hay un torque neto cuando yo coloco una bobina con una corriente I y tiene un ángulo de inclinación phi respecto al horizontal, ¿ok? Entonces, de hecho, observen que si la bobina está completamente perpendicular al campo, ¿verdad? O sea, el vector de área de la bobina, que recuerden que es perpendicular a la superficie, si ese vector de área es además perpendicular al campo, entonces en ese caso vamos a tener el torque máximo, ¿ok? Y más bien, si la espira está completamente acostada, bueno, ven que el campo magnético va saliendo de la superficie, y si la espira está completamente acostada, entonces en ese caso no vamos a tener ningún torque, porque pasaría lo mismo que pase con los segmentos de longitud B, quedan sobre la misma línea, y si quedan sobre la misma línea o sobre el mismo eje, entonces no ejercen torque. Solo ejercen torque cuando hay una inclinación, ¿ok? Que esa inclinación puede ser máxima cuando el ángulo phi es igual a 90, ¿verdad? Entonces, cuando este ángulo phi es igual a 90, como lo indican acá, entonces en ese caso la torsión es máxima, ¿ok? Y si está completamente acostado, ¿ok? En ese caso la dirección del vector de área, que recuerden que es perpendicular a la superficie, es en la misma dirección que el campo magnético, entonces en ese caso el ángulo es igual a cero, ¿verdad? Entre esos dos vectores, entre el vector de área y el vector de campo magnético, y entonces la torsión sería igual a cero, ¿ok? Puede ser que el vector de área sea en la misma dirección que el campo magnético o puede ser que sea en la dirección opuesta, o sea, también puede ser que el ángulo sea 180, pero en todo caso con un ángulo de 0 o con un ángulo de 180, el par de torsión en ese caso va a ser igual a 0. Entonces, pongámosle valores a esa torsión que se ejerce sobre esa espira. Entonces, recuerden ustedes que la torsión está dado por R cruz F, ¿ok? Entonces, el radio, el vector de radio en el cual se aplica la fuerza, multiplicado por o más bien con el producto cruz, con la fuerza que estamos aplicando. En este caso, la fuerza que nosotros estamos aplicando es la fuerza magnética, que es la corriente por el largo del alambre por el campo magnético, ¿ok? Y por el seno del campo magnético y el vector de longitud, que en este caso sería seno de 90 y seno de 90 es 1. Entonces, básicamente esta sería la magnitud de la fuerza. Y por otro lado, el radio en el cual estamos aplicando la fuerza, vean que es de hecho B medios.
O sea, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto donde yo aplico la fuerza es v medios, ¿ok? Entonces, a la hora de calcular el torque va a ser, recuerden que el producto cruz lo puedo ver como la magnitud del primero, ¿ok? La magnitud del radio, v medios, por la magnitud del segundo, la magnitud de la fuerza, y por L por B, por el seno del ángulo entre ellos, la magnitud entre el ángulo que hay entre el radio y la fuerza. Entonces ese ángulo sí es diferente de cero. Entonces observen que aquí estamos viendo la espira en un corte, ¿ok? Transversal. Bueno, entonces tenemos que básicamente esto es B medios, ¿ok? Y este ángulo que se forma acá es justamente el ángulo phi, que es este mismo, que es el ángulo phi. Bueno, entonces esto es la espira, ¿verdad? Esto dijimos que miden, este es el eje de rotación. Aquí tenemos que esto mide B medios. Estos son de largo A, ¿verdad? Ok. Y entonces el ángulo que hay entre el radio, que es B medios, y la fuerza es un ángulo justamente de phi, entonces sería por seno de phi. ¿Ok? Y de hecho, en nuestro caso, esa longitud de la cual nos referimos, que es la longitud del cable, es A, ¿verdad? Entonces, de hecho, vamos a cambiarlo por A. ¿Ok? Y ahora observen que en realidad son dos torques, porque está el torque de la fuerza de arriba y el torque de la fuerza de abajo, o sea, de la fuerza 1 y también la fuerza 2. ¿Ok? Entonces, el torque neto es la suma de ellos dos y esos dos torques suman en la misma dirección porque hacen rotar a la espira. Si ustedes lo piensan, ¿verdad? Si cada una de esas fuerzas está jalando esa espira, lo que van a hacer es que la van a rotar en la misma dirección, ¿ok? Que de hecho sería alrededor del eje Z positivo. Entonces, el torque neto es dos veces el torque que ejerce cada una de ellas, o sea, dos veces B medios por I, por A, por el campo magnético, por el seno de phi. ¿Ok? Luego entonces, el torque neto es nada más B por A, por I, por el campo magnético, por el seno de phi. Y de hecho, B por A es justamente el área de la espira. Entonces nos quedaría básicamente el área de la espira, que le vamos a llamar A, multiplicada por la corriente, multiplicada por el campo magnético y por el seno de phi. Y eso lo podemos simplificar aún más, porque recuerden que yo puedo definir el vector de área como perpendicular a la superficie. Entonces, vamos a definir ese vector de área y entonces nos quedaría que I por A cruz B es igual al torque, ¿ok? Y de hecho se puede simplificar aún más porque la multiplicación de la corriente por el vector de área es una cantidad que llamamos mu, el momento magnético, momento dipolar magnético, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, yo puedo decir que el torque es básicamente el vector mu multiplicado o producto cruz con el vector de campo magnético, ¿ok? Y eso es válido para cualquier espira, ¿sí? Entonces, sin importar la forma que tenga la espira, yo puedo decir que el torque sobre esa espira va a ser igual al momento dipolar magnético, mu, multiplicado o producto cruz con el campo magnético, ¿ok? Ahora, ustedes se podrán preguntar que, ¿cómo definimos la dirección del vector de área? Bueno, ya sabemos que el vector de área es perpendicular a la superficie, pero perpendicular a la superficie hay dos vectores, ¿verdad? Entonces podemos tener un vector de área, digamos, si tenemos la espira, entonces podemos tener un vector de área perpendicular a la superficie en esta dirección o en la dirección opuesta, ¿ok? Y ambos son perpendiculares a la superficie. Lo que hacemos es que va a depender de la dirección de la corriente, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es que vamos a cerrar la mano derecha en la dirección de la corriente y el pulgar nos indica la dirección del vector de área. Entonces, si lo hacemos en este caso, con una corriente que va en el sentido antihorario, entonces observen que el vector de área es este, el que sale de la superficie, ¿ok? Entonces, si nosotros lo vemos desde arriba, ¿ok? Vemos a la espira con una corriente que va en el sentido antihorario, entonces en ese caso el vector de área saldría de la superficie y más bien para una espira en la cual la corriente va en el sentido horario, entonces en ese caso tendríamos un vector de área que entra a la superficie,
¿ok? Entonces, nuevamente, si lo vemos desde arriba, si va en el sentido antihorario, tendríamos un vector de área que sale de la superficie, y si lo vemos más bien desde arriba y la corriente va en el sentido antihorario, entonces tendríamos un vector que entra en la superficie. Aquí tenemos una figura para que quede más claro, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es que cerramos los dedos en la dirección de la corriente, y entonces el pulgar nos va a indicar la dirección del vector de área y por lo tanto la dirección de mu, que es el momento dipolar magnético, ¿ok? Entonces, para poder saber la dirección de mu, primero encontramos la dirección del vector de área, y cuando multiplicamos el vector de área por la corriente obtenemos el momento magnético, ¿ok? Ahora entonces tenemos más elementos que podemos utilizar para calcular la magnitud del torque que actúa sobre la espira si ésta puede girar alrededor del eje Y. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, teníamos una espira, una que estaba en un campo magnético uniforme, y nos decía que el campo magnético salía. Una vez un campo magnético que va en la dirección de Z, y nosotros teníamos la espira que está colocada en el plano XY. Entonces aquí era más bien los valores de XY y el campo magnético es saliente. ¿Ok? Y ya calculamos cuáles eran las fuerzas que se ejercían por los segmentos 1, 2 y 3. Y era fácil darse cuenta justamente que todas esas fuerzas de hecho actuaban nada más en la dirección de X y de Y. Si nosotros de hecho calculamos la fuerza que actúa sobre el segmento de la izquierda y sobre el segmento de arriba, que son los segmentos 2R, nos vamos a dar cuenta que básicamente esas flechas que acabo de dibujar son todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los segmentos, ¿ok? Ahora, ninguna fuerza actúa entonces en el eje Z, y además todas las fuerzas actúan sobre el mismo plano, ¿verdad? Todo sobre la misma línea. Entonces, básicamente, como este espira puede girar solo alrededor del eje Y, entonces el torque neto va a ser igual a 0, ¿ok? Eso también lo podemos ver, si también lo piensan así, porque si hacemos mu cruz B, ¿ok? Entonces, mu va en la misma dirección que el campo magnético. De hecho, más bien van en direcciones opuestas, porque en ese caso, para determinar la dirección de mu, entonces vean que la corriente va en el sentido horario, y entonces el vector de área iría hacia adentro, ¿ok? Entonces mu sería igual a I por A, pero en la dirección de menos K, ¿ok? Porque va hacia adentro. Y V, dicen que tiene una magnitud B y va en la dirección de K positivo. Entonces significa que el ángulo entre ellos es 180. Y cuando nosotros hacemos entonces mu cruz B, eso nos va a dar 0, ¿ok? Entonces el torque sobre esa espira es 0. Entonces acabamos de ver que cuando nosotros colocamos una espira dentro de un campo magnético, esta tiende a rotar. Sin embargo, eso solo ocurre cuando la espira tiene una inclinación respecto al valor de campo magnético, ¿verdad? Si la espira está completamente acostada, bueno, entonces lo que tendríamos es que el vector mu va en la misma dirección que el campo magnético, o puede ir en el sentido opuesto, de hecho, y entonces básicamente ese va a ser un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando yo coloco una espira dentro de un campo magnético, ella lo que va a empezar a hacer es a oscilar en torno a un punto de equilibrio que es cuando está completamente horizontal. Sin embargo, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es que esa espira empiece a dar vueltas completas y que me funcione de hecho como un motor, ¿verdad? Entonces los motores de corriente directa, de hecho, lo que tienen que diseñar de alguna forma el circuito para que haya un cambio en la polaridad que permita entonces que dé vuelta completa a la espira, ¿ok? Entonces, como tarea queda justamente averiguar cómo es que funcionan los motores de corriente continua, que de hecho eso es básicamente leer la sección 27.8 del libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el cambio que nosotros tenemos que hacer para que la espira no empiece nada más a oscilar respecto a un punto de equilibrio, que es lo que haría si la corriente es constante? ¿Y cómo hago yo entonces para lograr más bien que esa espira empiece a rotar? Y esto resulta un fenómeno que es súper útil, ¿verdad?
porque bueno, es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, y además, si nosotros estamos generando un torque a partir de una corriente, podríamos también pensar en qué sucede en el otro sentido. ¿Qué sucede más bien si yo aplico un torque, ¿ok? Y si eso me genera una corriente. Y ese es el principio de funcionamiento, de hecho, de los alternadores y de los generadores de corriente, ¿ok? El principio, de hecho, que nos permite tener electricidad